Y el profeta Elías, que vamos a estudiar, alguien como usted. Entonces, puede seguir los pasos de los que le precedieron. Puede usted descubrir el propósito de Dios para su vida y puede usted ponerse en las manos de Dios. Y de esa manera usted también puede dejar un legado. Donde su legado de testimonio extraordinario de cómo Dios obró a través de usted, cómo Dios lo puede usar. Créale a Dios. Y Dios está buscando a alguien como ellos, los que he mencionado y muchos más que existen. Dios está buscando hoy a alguien como ellos y está buscando a la vez a alguien como usted. Entonces hoy vamos a comenzar esta serie, alguien como usted. Y recuerde, fueron personas comunes que se esforzaron en creerle a Dios y que hicieron cosas increíbles, por decirlo así, increíbles, extraordinarias. La Biblia está llena de historias así, historia de gente común como nosotros, que Dios tomó y que Dios utilizó para hacer cosas extraordinarias. Y uno de ellos fue Elías. Entonces, hoy vamos a empezar esta serie llamada Alguien como usted. Y vamos a ver cómo Dios usó a Elías, un hombre común que logró verdaderas hazañas, cosas extraordinarias. Y ojalá que el Espíritu Santo ponga en su corazón y en su mente el deseo de aprender de la vida de Elías. Y quiero al Señor que usted le crea a Dios, que puede usarle de una manera extraordinaria. Y no espere a tener lo que muchos esperan tener: dinero, posición, un título, muchas cosas, cualquier cosa. Hay gente que piensa, Elías fue, por ejemplo, un superdotado. Especialmente por lo que hizo, ¿verdad? Pero el apóstol Santiago, años después, muchos años después, era un hombre humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Y volvió a orar y el cielo volvió a dar lluvia. Hubo maíz, hubo frijolito, hubo ganado, hubo verdura, hubo todo lo demás. ¿Qué está diciendo? Que era alguien como usted. Es lo que está diciendo Santiago. Vayamos a ver un poquito la historia de Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 17, Primera de Reyes 17.
Primera Reyes 17. Y la historia de este hombre está desde el primer libro de Reyes 17 hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Ahí está toda la historia. Tal vez no abarquemos todo va a depender de cómo perciba yo desde aquí, qué tanto le interesa, o etcétera, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a ver hoy el trasfondo. Vamos a ver tres cosas. La primera cosa que vamos a ver hoy es el trasfondo de la vida de Elías. El rey que gobernaba el país de Israel, cuando Elías profetizó, el rey más malo de todos se llamaba Acab, el más malo de todos. El mayor pecado que cometió Acab, fue casarse con una mujer llamada Jezabel. Y cuando Acab se casa, siendo israelita, cuando Acab se casa con Jezabel, Acab violó todos los principios que Dios había establecido. Acab los violó. Jezabel era una princesa fenicia, una mujer que promovió y una mujer que estableció la idolatría o la adoración a Baal. La adoración a Baal. Jezabel alimentó durante muchísimo tiempo a 850 profetas de Baal. 850. No uno, Los vistió, los alimentó, los sostuvo pues a 850 profetas de Baal. Baal era un dios cananita. Baal creían que era el dios de la fertilidad. Baal creían que era el dios de la agricultura, el dios de los agricultores. Y creían que Baal era el dios del clima. Pero mire, qué interesante. Creían que era el dios de la agricultura, el dios de los agricultores, el dios del clima. Y Elías dice, no va a llover. No lloverá. No solo fue ese milagro, ¿verdad? Sino que, dicen que es el Dios del clima, dicen que es el Dios de la agricultura, dicen que es el Dios de los agricultores. Hermanos, es que cuando Dios habla, las cosas suceden. Y esto debe de emocionarle y esto debe de interesarle, porque si su Dios es el mismo Dios de la Biblia, y si usted se pone en las manos de ese Dios, cosas fabulosas van a aparecer. Isaías 55:11. Lo mismo sucede con mi palabra, dijo Dios. Está hablando
Es la conclusión a la que llega, porque antes dice que la lluvia y la nieve desciende de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano, hacen producir las semillas para el agricultor y pan, para que la gente coma pan. Lo mismo sucede con mi palabra. La envió y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Le conviene creer en ese Dios. Le conviene ser fiel a ese Dios. Ezequiel, libro de Ezequiel, mire, capítulo 12 de Ezequiel y versículo 25. Mire, testimonio nuevamente, 12:25. Dice el Señor, yo soy el Señor. Sí, yo lo digo y sucede. Punto. Qué maravilloso. Qué bendición creer en Él. Qué bendición que este Dios sea su aliado. El apóstol Pablo en Romanos lo pone así. Dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No le emociona? Bueno, es que a ustedes ya nada les emociona, hermanos. Nada les emociona. Emociónese. No pierda eso de emocionarse. Salmo. Mire, le doy otro texto para que usted se emocione y crea. En el Salmo 115, versículos del 4 al 8, estamos diciendo que el trasfondo de Elías, donde él ministró, donde él vivió, donde él creció, el ambiente donde estaba, de idolatría, de hostilidad. Acab era el Dios, en él creían, a él lo adoraban. Baal era el que recibía el culto. Creían que era el Dios de la agricultura, el Dios de los agricultores. Pero mire lo que dice el Salmo 115, versículo 4 al 8. Dice, los ídolos de ellos no son más que objetos. Por si tenía dudas, aquí hay una declaración tremendísima de la palabra de Dios. Los ídolos de ellos no son más que objetos. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Tienen garganta, pero no pueden emitir ningún sonido. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos, en los ídolos. Ese era el ambiente. Ambiente hostil para profeta. Hay hermanos que dicen, pastor, si usted supiera el ambiente de mi trabajo, si usted supiera el ambiente de mi familia, el ambiente lo hace usted. La diferencia la hace usted. La diferencia la hace el Dios que está con usted. La diferencia la hace la palabra que usted conoce. Regresemos
Mire, Acab el rey fue un rey además sin valores morales, sin valores morales. O dicho en mexicano, sin agallas. Para hacer algo. Entonces, como dice el dicho mexicano, ¿verdad? Si no puedes, únete a ellos. Así dice el dicho mexicano, ¿verdad? Parece que este Elías era mexicano. Entonces se unió. Acab se unió a la esposa. Lo que tú digas, mi amor. Lo que tú quieras. Se unió. Se unió a ella. La siguió. Y juntos hicieron una de maldad. Mucha maldad. Hacían las cosas. En ese tiempo de Elías. O sea, pues no era fácil. Porque un problema que hoy tenemos es que queremos las cosas fáciles. Y si no nos salen fáciles, no las hacemos. Y usted se trauma, se pone irritable, se pone de mal humor, se deprime, se le va el sueño. Así era el ambiente. Pero mire, Elías entendía, como Pablo lo resume en Romanos, si Dios con nosotros, y usted puede hacer lo suyo, y usted puede poner el pronombre personal, si Dios conmigo, ¿no leen la Biblia aquí? Esta iglesia no lee la Biblia. Si Dios conmigo, entonces, primer libro de Reyes 17:1 dice así: Elías era de Tisbé, en Galaad. Le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, que es el Dios de Israel. O sea, ¿no es Baal? Tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien yo sirvo, en el que yo creo, al que yo predico. Mire qué hombre tan valiente, porque el ambiente de veras era difícil. No habrá rocío, no habrá lluvia durante los próximos años, hasta que yo, le dice Elías, de la orden. Gloria al Señor. ¿Encontrará Dios a alguien aquí con esa fe, con esa osadía, con esa determinación? Acuérdese, Acab era el hombre más vil y más despreciado, más despreciable. De armas tomar, sin moral, sin ética, sin temor de Dios. Y este profeta, miren qué osadía.
Y Elías le anuncia que va a haber una sequía. Lo dejamos ahí. Pasemos a ver el legado que deja Elías el profeta. Vamos a ver su legado. Y anote, si usted aprende algo, anótelo. Si a usted le interesa algo, anótelo. En primer lugar, mire la apariencia. La apariencia. Una apariencia peculiar tenía Elías. Elías era conocido por un peculiar estilo y peculiar aspecto. Hoy dirían era una persona extraña. Mire cómo lo describe Segunda de Reyes 1:8. Dice que era un hombre velludo. Tenía un cinto de cuero en la cintura. Era de Tisbé. ¿Es todo lo que dice? Era un hombre excéntrico, un hombre peculiar, un hombre como nadie lo había visto antes. Segundo, su lugar entre los profetas. La Biblia no dice mucho de Elías. Dice mucho de Moisés. Dice mucho de otros personajes. Tercer lugar, hizo milagros con el propósito de validar sus palabras, con el propósito de validar su mensaje, con el propósito de que creyeran. Como él empieza diciendo en el 17:1, el Señor, el Dios de Israel. Cuatro. En Segunda de Reyes 2:11, y domingo pasado vimos algo de esto, dice Segundo de Reyes 2:11, que iban caminando los dos profetas juntos, Elías y Eliseo, juntos. Ya habían platicado, ya le había dado las condiciones. Acuérdese del mensaje de hace 8 días. Iban conversando, dice el pasaje. De pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Increíble, ¿verdad? Por decirlo así. Increíble. No murió. Dios se lo llevó. Es uno de los dos que fueron llevados al cielo sin morir, sin experimentar la muerte. El otro, ¿se acuerda quién fue? Enoc. El otro fue Enoc. Está allá en Génesis 5. Enoc y Elías son prototipos de lo que les pasará a los creyentes cuando estén vivos y Cristo venga por segunda vez. Primera de Tesalonicenses 4, 17.
Dice nosotros, los que vivamos o sigamos vivos sobre la tierra en ese entonces, vamos a ser arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y entonces estaremos con el Señor para siempre. Si es que vivimos, ¿verdad? Y si no, también vamos a estar con el Señor para siempre. No se preocupe. No es condición que esté vivo. No es condición que sea raptado. El rapto le llaman, ¿verdad? Increíble. Entonces, en quinto lugar, en el Nuevo Testamento, la prominencia de Elías es asombrosa. En sexto lugar, el lugar que ocupa este profeta en el judaísmo sigue siendo muy importante. Y es parte del legado que él dejó. ¿Piensa dejar un legado usted? ¿Le gustaría a usted dejar un buen legado? ¿Quiere usted dejar un buen legado? ¿Se va a consagrar para dejar un buen legado? Finalmente veamos algunas lecciones que tenemos de la vida de Elías. En primer lugar, nos anima a creer en las promesas de Dios. Había idolatría en Israel. Se habían apartado de Dios. Pero el profeta creyó en un avivamiento. Y vamos a ir viendo más. Y cómo el pueblo finalmente, ¿verdad? Y cómo este profeta, ¿verdad? Le da muerte a todos los profetas de Baal. Y viene el avivamiento. Ahora miren, hermanos. La política del país, yo creo que no está funcionando. Una intervención poderosa de Dios, como en los tiempos del profeta Elías, tremendo, ¿verdad? La política no está funcionando, así que no podemos confiar, depender de la política. Si las promesas de cambio, si las promesas de una mejora para el pueblo, para la gente, dependieran de la política de nuestro país, vamos a seguir decepcionándonos. Elías pronuncia un juicio. Elías, en el poder de Dios, hace un milagro y las cosas cambiaron. Es Dios. Es Dios. Por eso es importante que en cada familia esté Dios, cada persona esté Dios, cada iglesia esté Dios, en su vida esté Dios, que nuestra vida esté rendida a Dios. Y Cristo lo dice claro en Juan 15, sin mí, nada pueden hacer. Así que esa es una primera lección. Busquemos a Dios, clamemos a Dios. Miren, en Crónicas 7:14 hay una gran promesa. Si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado. Somos nosotros, es el pueblo de Dios, es el pueblo cristiano, el que invoca el nombre de Dios. Si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Y oraren. ¿Por qué las reuniones de oración no hay gente? ¿Por qué nos cuesta orar? Y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿A poco hay malos caminos en el pueblo de Dios? Y se convirtieren, dice, de sus malos caminos. ¿Acaso hay malos caminos entre nosotros? Bueno, si Dios lo dice, es que hay. Y termina el versículo, entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos. Segundo, entonces, dice Dios, perdonaré sus pecados. Tercero, entonces, dice Dios, sanaré su tierra. Mira, esta tierra está enferma. ¿Cuánto secuestro? ¿Cuánto asesinato? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántos cementerios clandestinos? ¿Cuántas fosas clandestinas? Nuestra tierra está enferma, pero Dios dice, si se humillare mi pueblo. Segunda de Crónicas 7:14 es la cita que estoy diciéndoles. Léalo, hágalo. Lo que ahí dice, hágalo. Empiece por usted. Invite a otro que lo haga con usted. Y ese otro que, etcétera. Segundo lugar, Elías nos anima a ver el potencial de la fe. Elías nos anima a ver el potencial de la fe. Mira, hermana, a veces no somos congruentes. Un martes, no hace mucho, 3 semanas, 4 semanas tal vez, vino una hermana, la noche, 7 de la noche. Don Ignacio y yo, nada más él y yo habíamos venido a la oración, nadie más. Y esa hermana que llegó y dice, me duele el pecho, me duele la espalda alta, me duele la nuca, me duele el cerebelo, me duele la cabeza. Vamos a orar, hermana, Dios la va a sanar. Vamos a orar. Oramos. Don Ignacio oró, yo oré, oramos con fervor, oramos pues de a de veras. Y dice, bueno, me voy porque me voy al doctor. Y podría yo darle varios testimonios así. Hermanos, Elías nos anima a ver el potencial que tiene una persona de fe. Ustedes, bueno, los que conocen la historia de Rocafuerte y aquellos que iniciaron con Rocafuerte tienen una gran ventaja, porque Dios aquí ha hecho milagros. Este terreno en esta zona es un milagro de Dios. Nadie lo regaló. Este templo es fruto de la fe de mucha gente, del trabajo de mucha gente. Tuvimos enemigos de todo tipo que no querían que estuviéramos aquí. Para la gloria de Dios, aquí estamos. Lean la historia. Entre los que tienen internet, un buen teléfono, se llama
Credo Ediciones. Credo, www.credoediciones, diagonal, Rocafuerte, o diagonal, Ascencio M. Mancilla, su servidor, y le va a aparecer. Va a decir usted, muy caro, pastor, ese libro. Es otro tema. Y créame, no me estoy haciendo rico. Mire, hay que pagar promoción, hay que pagar bodega, hay que pagar almacenaje, hay que pagar. Me queda una cosita así. A otro editor le digo, mira, estaba yo hablando con el gerente tratando de negociar. Le digo, miren, hermano, le digo, mejor quédese con todo. No me sirve para nada lo que me ofrece, lo que me queda. Que Dios lo bendiga, pastor. Me agarró la palabra. Dijo, ¿para qué le dije eso? Antes siquiera tenía un poquito. Me agarró la palabra. Hermanos, aquí, Elías nos anima a ver el potencial de la fe. Credoediciones.com, diagonal, Ascencio M. Mancilla o Rocafuerte. El libro se llama Sueños y Desafíos. Sueños y Desafíos. Hermanos, Elías fue un agente de cambio en Israel. Elías, que era de Tisbe, tan cierto como el Señor vive, el que hagan un montón de profetas de Baal y el culto a Baal y la adoración a Baal, eso no cambia el hecho que el Señor vive. Gloria a Dios, mire que tan cierto como que el Señor vive, y le dice, es el Dios de Israel, es el Dios de Israel a quien yo sirvo. No habrá rocío, no habrá lluvia durante los próximos años hasta que yo lo diga. Elías, hermanos, nos anima. Muévase en fe. La Biblia enseña que el cristiano debe vivir por fe. Dice, por fe anden. La Biblia enseña que lo que no es de fe es pecado. La Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice, si tuvieras fe, dice el Señor Jesús. ¿Ven el granito? No lo ven, ¿verdad? De mostaza. Si tuvieras fe como este granito de mostaza, diréis. Y pone un ejemplo ahí, tremendo. Elías nos motiva. Por eso, hace 8 días, queriéndoles ayudar, ofrecimos una promoción de libro Si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Hoy ya no hay promoción, ¿eh? La promoción era hace 8 días. No, hermana, 8 días, el domingo pasado. A ver, vaya a cualquier almacén, a cualquier lado, a reclamar la promoción que vio. Así funciona allá, ¿no? ¿O aquí no? Ya me están viendo mal algunos, ¿eh? Elías nos motiva, use la fe. La Biblia es clara, por fe debemos vivir, por fe debemos andar. Lo que no es de fe es pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios. No subestime el poder de la fe.
Porque la persona que mantiene su fe en Dios, Dios puede usarla grandemente. 3. Elías nos anima a ver el poder de la oración, hermanos. Mire cómo Santiago otra vez, 5:17. Mire cómo lo dice Santiago. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, oró con fe, con fervor, para que no cayera lluvia, y no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra produjo toda clase de cosechas. Tercer lugar, Elías nos anima a ver el poder de la oración. Hay poder en la oración en el nombre de Jesús. Hay poder en oración por la muerte de Jesús. Hay poder en la oración por la sangre que derramó Jesús. Hay poder, hermanos, un poder tremendo. Así que yo le animo en el nombre de Jesús para que usted crea en el poder de la oración. Poder de la oración. Él oró y tuvo la fe para creer. Y la Biblia testifica. Y la historia. Y no llovió. Elías oró para que no lloviera. Y Elías se lo dijo al representante del Acab. ¿Por qué Elías pudo presentarse ante el rey? Un rey malvado, un rey despiadado. ¿Por qué? ¿Por qué no tuvo miedo de presentarse ante Acab? ¿Era muy valiente? ¿Qué cree usted? ¿Por qué cree que pudo presentarse ante Acab? Oiga, un hombre como lo describe la Biblia, de que como era, yo no sé si yo me hubiera presentado ante él. No sé. Pero yo creo que la razón por la que no tuvo miedo para presentarse frente a Acab, y aparte decirle no va a llover, y no solo era que no iba a llover, todo lo que eso traía, todo lo que eso implicaba. Los ríos se secaron, los arroyos se secaron, cosecha no hubo, y el ganado se murió, y las ovejas. ¿Han visto cómo en años atrás las sequías que ha habido allá en el norte, extremas? Ahí están las vacas flaquitas muriéndose, ¿lo han visto? Las noticias pasan eso, ¿verdad? Las cosechas perdiéndose, todo lo que significaba. Y mire, si no hay agua, el agua sirve para todo. ¿Por qué no tuvo miedo? Ahí les va, lo que yo creo. Es lo que yo creo, ¿verdad? Usted puede estar en libertad de creer otra cosa, que era muy valiente, lo que usted quiera, está bien. Pero mire, yo creo que él no tuvo miedo de presentarse ante el rey Acab, porque él vivía en la presencia de Dios, porque él contaba con la presencia de Dios, porque él tenía la presencia de Dios. ¿Y usted
¿Sabe que usted tiene la presencia de Dios? ¿Sabe que usted cuenta con la presencia de Dios? Pablo lo pone así: si Dios con nosotros. Hermano, ese capítulo 8 de Romanos, ya apréndanlo de memoria, por favor. Ya vívanlo, por favor. Ese capítulo 8 de Romanos, mire, es una de las joyas, no solo de la literatura, sino de la Biblia. Y mire, una probadita para que se motive, espero. Mire. No voy a leerlo todo porque es un capítulo largo. ¿Qué podemos decir acerca de tantas cosas? Es la pregunta. Si Dios está a favor de nosotros, estoy en el versículo 31 del capítulo 8 de Romanos, ¿quién podrá ponerse en su contra? ¿Cuál es la respuesta lógica? Obvia. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá ponerse en tu contra? Nadie. Así pensaba Elías. Así piense usted. Así cree usted. Así actúe usted. Viva con Dios. Que Dios viva con usted y usted con Dios. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, mire, si Dios ya hizo lo más difícil, dar a su Hijo, y no solo darlo, morir en la cruz, la muerte, la peor de las muertes, la cruz. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice, o sea, si hizo lo más difícil, ¿no hará lo menos? ¿Cuál es su respuesta? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para Él? ¿Quién? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Oiga, dele un gloria a Dios, dele un aleluyita, emociones, algo, hermanos. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros, resucitó por nosotros, está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Y qué está haciendo ahí? Descansando en un reposete, observando el universo, intercediendo por usted, intercediendo por usted. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenazas de muerte? Como dice la Escritura, por causa. Claro que no. A pesar de todas esas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos ama. Y nada podrá apartarnos, jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos de Dios. Ningún poder en las alturas o en las profundidades. De hecho, nada de toda la creación podrá jamás apartarnos del amor de Dios. Vea qué interesante. Viva con Dios. Que Él viva con usted. Practique la fe. Practique la oración.
¿Por qué pudo? No tuvo miedo, porque él vivía con Dios. Sabía que Dios estaba con él. Ese es el punto. 4. Elías nos anima a ver el propósito, de la palabra de Dios. ¿Sabe que usted tiene un GPS espiritual? Hoy, ustedes que tienen un buen celular, tienen su GPS ahí en el celular, ¿verdad? No sabe cómo llegar y llega a la puerta de la casa si es necesario. Le lleva su GPS. Mire, Elías nos anima a ver el propósito de Dios. Y su GPS espiritual es la Biblia, es la palabra de Dios. Nútrase de la palabra, lea la palabra, aprenda la palabra, memorice la palabra, memorice Romanos 8. Le va a bendecir, le va a ayudar. Finalmente Elías nos anima a creer en nuestras posibilidades con Dios. Elías nos anima a creer en nuestras posibilidades para con Dios. Y otra vez, Santiago 5:17. Elías, tan humano como cualquiera de nosotros, oró para que no cayera lluvia y no llovió durante 3 años y medio. Más tarde volvió a orar y la tierra dio su fruto. Nos anima a creer en nuestras posibilidades con Dios, no solos, conociendo el propósito de Dios, dentro del propósito de Dios. Elías será como usted y como yo. Lo que más espero, y en mi oración, que usted aprenda, es que Elías era como nosotros. No lo ponga en una categoría aparte. El nombre Elías significa Jehová es mi Dios. Y con él puedo hacer cualquier cosa. Dios les bendiga. Espero que esta serie les edifique, les bendiga, les ayude su vida espiritual. Vamos a orar. Y gracias por haber venido, gracias por estar aquí. Es mi deseo que Dios le ayude. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias. Motívanos, háblanos, desafíanos a creer como creyó Elías, a ver el potencial de la fe como lo vio Elías. Anímanos a creer en el poder de la oración en el nombre de Jesús. Ayúdanos a tener la fe como la fe de Elías. Anímanos a ver el poder, el propósito de tu palabra. Que sea nuestro GPS espiritual, Señor. Y también finalmente, anímanos, como lo hizo Elías, a creer en nuestras posibilidades con tu poder, con tu gracia, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador.
Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con usted. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga.